¿Cómo están? Instalamos esta mesa de periodistas. Hoy tenemos un programa imperdible porque nos ocupamos de Darío Messer, ese hombre del que hace unos años todos hablan, y nos ocupamos del expresidente de la República, Horacio Cartes, ese hombre que adquirió no solamente poder económico en los últimos años, sino llegó al poder. ¿Para qué llegó al poder Horacio Cartes? ¿Porque quería hacer un buen gobierno o porque quería utilizar esos beneficios que te da el poder para continuar con aquellos grandes negocios, esos negocios que en esta mesa de periodistas vamos a describir paso a paso, como lo venía haciendo el diario ABC Color a través de su equipo de investigadores? Mabel Renfel, ¿quién es realmente Darío Messer hoy, si tuviéramos que identificar su rol en este contexto de investigación? Una persona que actuó al margen de la ley y que hizo trizas de nuestro sistema legal financiero, que logró complicidad o cuanto menos una deliberada negligencia y que hoy nos pone al borde del peligro por la posibilidad de ser aplazados por Gafilat el año que viene a evaluar el comportamiento de Paraguay en tema de lavado de dinero. Juanqui Lescano estuvo recorriendo algunas oficinas importantes. Todavía no quiere revelarnos en realidad qué es lo que obtuvo ahí, pero estoy seguro que vamos de a poquito estirarle la lengua, la dejamos en remojo para que nos cuente qué es lo que estuvo haciendo. Juanqui, hay documentos importantísimos y que forman parte de un trabajo especial que este programa es nada más que para contextualizar, pero mañana es fundamental la publicación del diario ABC Color. A partir de mañana vamos a comenzar a revelar elementos nuevos sobre Darío Messer y cómo actuó durante años de forma impune y tranquila en Paraguay. Vamos a comenzar a contar todavía muchos elementos que hasta ahora se desconocían, Javier, y vamos a pensar si es que contamos o no parte de lo que sabemos ya esta noche. Vamos a hacer el esfuerzo, Juanqui. Marcos Cáceres, nuestro compañero periodista del área política, cubre Congreso Nacional, y desde la semana pasada van desfilando ex altas autoridades del gobierno de Horacio Cartes ante esta comisión especial que se encarga de revisar en materia de lavado de dinero, pero en particular las actuaciones de Darío Messer. ¿Va a ir o no Horacio Cartes? Porque a medida que pasan las horas el contexto político va cambiando también, Marcos. ¿Va a ir o no el viernes a hablar con esta comisión especial? Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te decía ayer que me parecía muy bochornoso que no fuera, pero ahora, hoy, a esta hora te puedo decir que es muy difícil que vaya. Todos sus asesores le están diciendo que no lo haga. Corrió inclusive un rumor de que él ponía una condición, de que no hubiera cámaras y no hubiera transmisión en directo. Algo imposible. Él sabe que si habla se puede meter en más problemas. Y mucho más después de lo que se va a publicar mañana. Así que yo veo difícil que vaya el viernes. Mariana Lagada también forma parte de este equipo de trabajo. Mariana Ladaga estuvo revisando exactamente cuáles son esos beneficios que ya Darío Messer obtuvo durante esta gestión de gobierno de Horacio Cartes. Si pudiéramos identificar nada más uno de ellos, Mariana. Realmente fueron muchos, en verdad. Hay que decir que la mayoría de sus empresas empiezan a tener un crecimiento económico importante a partir del 2013. Pero si vamos a hablar de negocios, realmente hay dos decretos que Horacio Cartes, siendo presidente de la República, firmó y que beneficiaron directamente a Darío Messer, sus intereses empresariales, tanto de sus firmas comerciales como los intereses de sus propios amigos. A Horacio Cartes, en los primeros años en realidad donde él se hacía más mediático, lo conocíamos porque era un fuerte dirigente deportivo y que también, bueno, tenía esos poderes dentro del fútbol paraguayo que terminaba partiendo literalmente la torta y que sus decisiones formaban parte del éxito. Tan exitoso en los negocios también Horacio Cartes. ¿Cuándo es que realmente, Mabel Renfel, Horacio Cartes comienza a juntar divisas, a juntar dinero y para constituirse después en un poderoso empresario que llega a la presidencia de la República? Horacio Cartes está muy bien descrito en el escándalo de evasión de divisas, por el colega Chiqui Ábalos, que hace una espléndida cronología de cómo Cartes y otros más
se beneficiaron con el tipo de cambio que había en la época de Alfredo Stroessner. Stroessner daba dólares preferenciales para que la gente pudiera hacer importaciones de maquinaria, sobre todo vinculadas al agro. Horacio Cartes se habría beneficiado de este sistema, abrió cuentas en el extranjero y remesaba grandes cantidades de dinero. He aquí que Stroessner, que no lograba reaccionar ante hechos de corrupción, nadie sabe exactamente por qué, le da mucha rabia el escándalo de evasión de divisas. Y Horacio Cartes pasa del día a la noche a convertirse en un prófugo de la justicia por el tema de evasión de divisas. Va a vivir a Río de Janeiro y en Río de Janeiro le presentan a Darío Messer. Darío Messer en ese momento era hijo del poderoso Morco Messer, a quien Cartes en un discurso llama tío Morco, y le agradece, a quien le agradece por haberle acogido en tiempos difíciles. Morco Messer estaba considerado en ese momento ya como el más antiguo de los doleiros en Brasil, y su hijo Darío ya empezaba a despuntarse como el más importante de Brasil. Rey de Reyes le llamaban al papá de Darío Messer, porque era usurero y también era lavador. Correcto. Fíjate que la justicia brasileña investiga a los Messer prácticamente desde la década del 90, coincidentemente con los primeros movimientos y apariciones de Messer en Paraguay. Y eso es un punto que queríamos contar acá con el equipo, que mañana habrá una revelación en el diario ABC Color. Vamos a poder contar seguramente hasta parte de la historia, y Juanqui Lescano es el que va y encuentra la punta del iceberg, y acompañaremos a esa punta del iceberg con más documentos que serán revelados mañana en nuestra edición impresa del diario. Hay una fotografía que tiene el diario ABC Color, Horacio Cartes posado, en aquel tiempo en que obviamente fue procesado y fue preso también por evasión de divisas. Solamente aportar esto, que antes ocurre el golpe de Estado. Entonces Horacio Cartes, cansado de estar prófugo, decide presentarse ante la justicia paraguaya. ¿Y qué es lo que hace? Antes de presentarse, ordena sus asuntos. Entre las cosas que ordena, abre 2 cuentas bancarias en el HSBC de Suiza, que era el mismo banco en el cual ya operaba el señor Messer. ¿Eso en qué año? En el 89. 89, exactamente el mismo año en que se da el golpe de Estado. En el mismo año. El 2 y 3 ocurre el golpe de Estado. Horacio Cartes decide pasar de ser un prófugo de la justicia a presentarse, viene, ordena sus negocios y sus documentos y sus cosas, y en abril se da por detenido en Tacumbo. O sea, entre febrero y abril habilita las cuentas en HSBC y ordena todos los negocios. 3 meses. Porque ya no contaba con la protección, obviamente, caía la dictadura. No, al contrario. Él durante la dictadura prácticamente no podía estar en Paraguay, porque el abogado Gorostiaga hacía un seguimiento hombre a hombre prácticamente sobre él, a tal punto que se arma un gran escándalo, Javier. ¿Por qué? Porque se casa el hijo del general Brites Borges, se casa en el Yacht y Golf Club, y Horacio Cartes, que estaba prófugo de la justicia con una causa penal por evasión de divisas, viene a ese casamiento con quien dicen las personas que los conocen que vino con Messer. Y en ese entonces, Humberto Domínguez Dip, que era el director del diario Hoy, enojadísimo, le dedican páginas y páginas los días subsiguientes contando que el prófugo de la justicia en Paraguay había estado en el casamiento del hijo mayor del jefe de policía de Stroessner. Ahí está justamente, esta es la publicación que el equipo de investigación del diario ABC Color logra rescatar y también hacer una publicación y una descripción. Estas son la serie de tapas. Ahí está, 2 evasores prófugos hicieron galas de la impunidad, porque se tomaban el atrevimiento de participar de esta fiesta orondamente, ¿verdad? Ni más ni menos que la del hijo del jefe de policía de Stroessner. Pero Cartes vivía en aquel tiempo en Ponta Porá o Pedro Juan Caballero, ¿dónde? Él vivía... ¿O en Río de Janeiro definitivamente? No. Él empezó en Río de Janeiro le conoce a Darío Messer. Ese chalet que estás viendo ahí, que queda sobre la avenida Vargas, en Ponta Porá, nosotros estuvimos en ese chalet con un equipo de ABC Color.
Ahí él vivía con su esposa y sus 2 hijos mayores. Con María Montaño. Exactamente. Desde ese lugar, bueno, esa camioneta que está en el círculo, nosotros averiguamos el número de chapa por una chapa brasileña y descubrimos que estaba a nombre de la empresa de Rafat. JR Cubiertas. Correcto. Una gran empresa que opera en la frontera y que era de Jorge Rafat y que su familia sigue administrando. Bueno, cada tanto tiempo los hijos de Rafat van a Pedro Juan para ver cómo está el negocio. Este chalet que está viendo la audiencia ahí en pantalla, es un chalet donde él vivía el señor Cartes. Cada mañana él salía de ahí y prácticamente derecho iba hasta el límite frontal. Ese es el camino que nosotros seguimos hasta llegar al lugar. Cruzaba la frontera y ahí muy cerquita, como a 100 metros, estaba la oficina. Esto ya es Pedro Juan Caballero. Esto ya es Pedro Juan. Hasta hoy día está ahí un local de Palermo. En ese mismo lugar, en ese momento, estaba lo que fue primero Humaitá Cambios, que después se convierte en Humaitá Turismo y después cambia a Cambios Amambay. ¿Y esta fachada? Esta es la fachada donde funcionaba la oficina a donde iba diariamente el señor Cartes, pero él vivía en Ponta Porá. Cruzaba la línea fronteriza e iba a revisar sus negocios. Y un detalle muy interesante, esa dirección de ese chalet es una de las direcciones que Cartes da como dirección de una de las 2 cuentas bancarias que él abrió en el HSBC en Suiza. Una de ellas con el código alfanumérico de su hija mayor y otra Sofía. de ellas, Sofía, y otro con un código alfanumérico nada más. Una domiciliada en la casa de su padre sobre la avenida Mariscal López, aquí en Asunción, y la otra domiciliada en esa casa que queda en Ponta Porá, sobre la avenida Vargas. ¿Por qué tanto vínculo? ¿Por qué tanta amistad? ¿Por qué tanta hermandad? Más allá de eso que Cartes contó públicamente en este acto, en esa visita oficial, que a él lo acogieron en el peor momento, que es una familia, hermana. ¿Qué es lo que hay entre Cartes y Messer? Por eso Cartes, durante toda su gestión de gobierno, pese a haber informes del Banco Nacional de Fomento enviados a CEPRELAT, protegieron esos datos sobre Messer. Hay una relación no solamente amistosa, familiar, Javier. Ya de hecho el equipo de investigación de ABC Color publicó la relación comercial que hay entre Horacio Cartes y Darío Messer. Estamos hablando de que Inversiones Turnón, una empresa de la que Darío Messer se declara accionista ante el Banco Nacional de Fomento, es una empresa que a principios del 2000 aparecía también a nombre de Horacio Manuel Cartes Jara cuando cae en la famosa avioneta con un cargamento de droga. En aquel momento la policía misma lo había señalado como uno de los accionistas. Estamos hablando no solamente de una relación amistosa, una relación familiar si querés, sino que hay también una relación de intereses comerciales de por medio. ¿Son socios comerciales ellos? Como ya publicó el diario de ese color en su momento, sí, a través de una empresa al menos conocida hasta ahora, que es Inversiones Turnón, que es una empresa que aparece en la declaración jurada de Darío Messer y que también en su momento Horacio Cartes fue señalado como uno de los accionistas y que tiene a uno de los gerentes del grupo Cartes como su apoderado. Y un dato no menor, es la empresa con la cual Horacio Cartes adquirió propiedades que alguna vez fueron de Fat Yamil y que el propio Horacio Cartes en una visita al diario de ese color reconoció que fue él quien adquirió, aunque en su momento dijo que era por una cuestión de deudas que tenía el hermano Fat Yamil con él. ¿Dónde anduviste vos? Estuvimos dando vueltas por instituciones oficiales. Estuvimos dando vueltas. Estábamos buscando algunos papelitos que estaban escondidos, muy bien escondidos hay que decir, en un lugar en el ¿Y que dejaron pasar? Sí, pasamos. Ojo que tuvimos que ir a varias instituciones, una en particular no estuvimos muy contentos cuando comenzamos a hacer las preguntas, pero fuimos a recorrer a otra y terminamos encontrando esto que están viendo ahora mismo en pantalla. Así tuvimos que entrar. Esta es una sala donde yacen documentos oficiales, donde yacen documentos que prueban todo tipo de movimiento, constituciones, transacciones, donde está parte de la historia legal. En esta sala,
donde Juan Quilescano estuvo recorriendo con el celular encendido, porque es una sala oscurita. Ahí ven, en esa caja están los documentos que mañana van a terminar por evidenciar qué es lo que existe entre Cartes y Messer. En esa sala, en esos estantes, en esas cajas, están documentos que terminan por sellar la protección que durante todos estos años recibió toda una clase. No vas a luego ni siquiera adelantarnos, Juanqui, qué es lo que estaba en esa caja. Lo único que te puedo decir es que había sido que hay que tener mucho más en cuenta la Gaceta Oficial. Cuando regresemos, ¿por qué políticamente Cartes ahora tiene un muy mal posicionamiento? Hasta el punto que es probable que no vaya el viernes ante esta comisión. Pero también cuando regresemos, ¿qué beneficios tuvo, aparte de esas protecciones, Darío Messer?